Hola, buenas noches a todos, buenas tardes y buenos días donde quiera que nos escuchen. Hoy con otra edición más del Portal Dimensional. Como siempre, traemos varios temas variados y pues vamos a empezar a platicar de las cosas que han estado pasando en el último mes aproximadamente. Como siempre, hoy está con nosotros nuestro compañero Jorge Melchor. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Es un placer estar aquí una vez más contigo, con la audiencia, compartiendo todas estas opiniones a nivel político, geopolítico y temas de interés a nivel social, donde también la gente sabemos que se pueden integrar a dar sus opiniones. Entonces, con gusto aquí, a lo que viene. Claro que sí, pues otra edición más, como estamos hablando, ahora nos vamos a trasladar hacia el pasado, recapitulando algunos de los hechos recientes, pero también con un poco de carga, ¿no? En el pasado, como el título lo dice, no hay mal que dure 100 años. Entonces, me imagino que algunos de ustedes ya se están haciendo un poco la idea de qué es lo que vamos a hablar. Últimamente han pasado hechos con algunos de los expresidentes y en el cual nuestro compañero Jorge nos va a platicar un poco. Jorge, platícanos un poco qué es lo que México ha estado viviendo recientemente y básicamente enseñarle un poco a la audiencia de qué es lo que está pasando desde afuera, por ejemplo yo, que estoy afuera de México, y desde los mexicanos que están allá. Claro que sí, Carlos. Como ya lo hemos venido manejando en diferentes temas del pasado, siempre estamos utilizando la política México, Estados Unidos y parte del mundo, porque pues al final todo está conectado, ¿no? Creo que el tema que manejamos ahora, como no hay mal que dure 100 años, lo estamos tratando de hacer como un reflejo de que de cierta manera este juego de ajedrez empieza a cobrar ya cierta claridad. Es como cuando empieza un juego y no sabes por dónde va a ir y de repente mientras el juego se empieza a desarrollar te vas dando cuenta de los movimientos, quién cae, quién se come a quién. Entonces ahorita yo creo que muchas personas en este mundo oscuro del neoliberalismo no contaban con la astucia de ciertos personajes que estaban ahí eh, entre ellos y que iban a empezarse a dar a conocer tantas cosas que se están reflejando hoy en día a nivel social, sobre todo por las redes sociales. Entonces, por supuesto que son temas de interés porque como mexicanos y como países vecinos, México, Estados Unidos, eh, son realmente dos potencias que van de la mano, cada quien a su nivel y a su manera. Al final, mira, la situación de la política en México es lo de siempre, lo que se maneja en las mañaneras de la doctora Claudia Sheinbaum, que es la continuación de lo que venía haciendo el expresidente Andrés Manuel, informarle a los mexicanos, tratar de orientar un poco tanta desinformación que se maneja en medios. Entonces, como ya lo habíamos comentado, recuerdas el tema de que se viene la elección pública acerca de los jueces. Entonces, ya estamos prácticamente a muy poco tiempo de la elección. Obviamente ha habido una gran cantidad de información en los medios, en las redes, acerca de quién es quién en los puestos a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, obviamente, como siempre, el partido político eh, llamado PRI, ¿no? Ellos siempre tratan de manejar líderes que para ellos, ¿verdad? Para ellos son sus líderes morales, diría, diría el presidente Andrés Manuel. Ellos creían que la moral era un árbol que daba moras, imagínate. Entonces, imagínate. Entonces, sus líderes morales en el PRI, hoy en día lo vienen manejando con este personaje que estuvo involucrado en el Fobaproa, donde reventó a México, haciendo que la deuda privada la pagara México, ¿no?
algo Déjame, lamentable. de una pregunta, porque, bueno, yo tengo, pues, últimamente bastante experiencia con los personajes empresariales y más que nada entiendo muchas cosas de empresas y más. Em, Ahora que mencionaste eso del FOBAPROA, que se usaron fondos públicos para rescatar empresas privadas, ¿cierto? Sí. ¿Bajo qué circunstancias tú crees que eso le benefició al mexicano, si es que le benefició en algo? ¿Será que se enfocaron en salvar empleos y eso fue el beneficio total? ¿O tú crees, a ver, si tú fueses alguien que tomara esa decisión, ¿sabes qué? Hay que salvar a las empresas con dinero de los impuestos de los mexicanos. Empresas privadas que nunca le han dado un beneficio más allá de un cheque, yo creo, tal vez una que otra pensión al mexicano de a pie. Eh, Dentro de esta corrupción, ¿tú crees que eso es algo que benefició al mexicano? ¿O crees que simplemente fue un acto de corrupción que simplemente pues es fácil cuando existe el poder y poder salvar esas empresas y el día de mañana pues básicamente pues estos personajes que toman esas decisiones pues se benefician económicamente? No, por supuesto. Mira, en lo personal, yo creo que hasta vamos a terminar estando de acuerdo. Sabemos perfectamente que esto no beneficia absolutamente al pueblo o a la base social. O sea, para mí, esto fue un abuso donde donde la gran mayoría de mexicanos, con sus impuestos, seguimos, seguimos pagando esta deuda que terminó salvando a muchos empresarios o por así llamarlos, ¿no? Personajes de negocios. Ujú. Entonces, por supuesto, Sí, 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 me gustó ese término. Es que es diferente, ¿no? Para los que, para la audiencia que no conoce un poco los negocios, muchos empresarios mexicanos son personajes de negocios, no son, sí. yo y Jorge no los consideraríamos empresarios de natos, ¿no? Gente, porque un empresario nato es alguien que trae una filosofía, un poco de apoyarnos todos, de salir adelante todos juntos, ¿no? De no solamente beneficiarme yo. Esto pasa mucho con las compañías europeas, las compañías italianas, que les dan beneficios tremendos a sus empleados, incluso los hacen socios a sus empleados. Para mí, eso es un empresario, ¿no? Pero ahí tocaste un buen punto, un buen tema, que son personajes empresariales solamente. Eh, Es una foto en un cuadro en el cual dicen, pues, tú eres el representante de esta compañía porque te tocó, porque eres el siguiente. No, definitivamente. Y sabemos también de a pie que sí hay mexicanos con espíritu empresarial, sí los hay, sí existen. Son personajes que hay mucho que aprender a la gente que le gustan estos temas, y es interesante. Pero la gran mayoría, una gran cantidad de personajes de negocios en este país, pues son muy reconocidos, ¿no? A nivel público. Pero ya regresando al tema de un personaje histórico a nivel político, el expresidente Ernesto Zedillo, pues ahora resulta que juega un papel fundamental en el partido que le dio la oportunidad de ser presidente de México y él ahora anda ahí metido en asuntos de líder moral, de líder del priismo en México. Este, No se escuchaba de él, ¿no, Jorge? De hace, ¿qué, décadas? bueno, se dejó de escuchar de él, sí, bastante tiempo. Obviamente estaba detrás, en las sombras ahí, intentando jugar a que sabe, pero bueno, yo creo que solamente era un cuate que jugaba solo. Pero ya con el expresidente Andrés Manuel, ya más de una ocasión fue un personaje que fue tema de conversación, fue tema de las mañaneras. Eh, También el presidente Andrés Manuel inteligentemente no le daba tanta importancia porque tampoco se lo merece este personaje, pero sí, sí le llegó a poner su estate quieto y lo resintió. Obviamente tú sabes que cuando te dan tu estate quieto,
esa sensación de ardor no se va de la noche a la mañana, y más en ellos, ¿no? Más en ese tipo de personajes. Entonces hoy en día regresa con esta sensación de sentirse líder moral del PRI y resulta que un personaje en México que está postulándose para un puesto en el Poder Judicial a nivel federal, él es hijo de un personaje del ejército mexicano que fue alguien que terminó investigando al expresidente Cedillo y encontrándole a él y a su familia con pruebas, nexos con la delincuencia organizada de este país. Y para no irnos tan lejos, eh, eh, están vinculados con el cártel del estado de Colima. Obviamente, esta información, este personaje la muestra en redes sociales con pruebas fehacientes, pruebas que ya están, me parece que ya están en internet digitalizadas. Como comprenderás, no es un tema que se manejó en los medios de comunicación convencionales porque pues van a proteger a su ídolo moral, pero a nivel redes sociales, incluso en la mañanera de la doctora Claudia se tocó este tema que sí terminó impactando a México. ¿Y a qué me refiero? Porque este personaje viene a creerse líder de un partido que ya está prácticamente en la lona, ya dicen que el Día de Muertos en el PRI es todos los días, entonces sí, les creo. Así que ahorita resulta que este personaje regresa y se lo acaban con pruebas súper delicadas para él y su familia. Eh, y no es casualidad, como te comentaba hace rato, que automáticamente Estados Unidos, en menos de una semana, después de atacar a su marioneta en México, Estados Unidos, ahí por ahí una agencia que también le juega a sentirse dueña del mundo, saca información de algunos personajes de la política en México, vinculados precisamente, la gran mayoría vinculados a Morena, haciendo nada más un comentario de que ellos están también involucrados con la delincuencia. Obviamente, uno como mexicano puede intuir que es cierto, pero la gran diferencia es que para tú lanzar acusaciones de ese nivel, de personajes públicos, de ese nivel, pues mínimo tienes que sacar pruebas, ¿no? Algo que tú digas como persona, pues ahí están las pruebas, ya te fregaron. Pero en este caso no, nada más fue un documento donde dicen, sí, ellos son y están marcados por Estados Unidos y punto. O sea, porque ellos lo dicen, ¿no? Pues mira, como dicen por ahí, ellos mismos se echan la soga al cuello y ese grupo americano del que estás hablando, pues básicamente es el que le dijo a él que empezara, pues este desordencito que lleva ya desde la época de AMLO. Son esos mismos que le dicen, hey, tienes que completar esta tarea, ¿no? De ser parte de la oposición. Y básicamente son ellos mismos que salen después a querer, en apoyo a Cedillo, salen a querer dar una explicación que no solamente él, pero también hay otros partidos involucrados, ¿no? Entonces, para la persona que lo ve de esta manera, es totalmente obvio que ese mismo grupo que está diciendo que Morena está involucrada, es el mismo grupo que le dio la orden a él para que fuera y haga lo que ha venido haciendo, ¿no? En los últimos años, yo creo desde Andrés, ¿no? Él está, creo que, pues, diciendo cosas y expresando, ¿no? Y, Sus, sus puntos de vista, porque esos y son puntos de vista, opiniones nada más. sí, y que de hecho ya ni dentro de su grupo los toman en cuenta. Pero, ¿sabes una cosa que me da un poco de gracia? Porque es gracia lo que me da con estos personajes. Son gente que les prometieron, después de regalar el país, ¿verdad? A extranjeros, a saqueadores, a estos personajes les prometieron tranquilidad, dinero, lujos. Y lo más curioso es que al final no se terminaron retirando como ellos creían. Los hicieron regresar a ser una especie de contrapeso
que terminaron prácticamente poniéndose ahí de modito para golpearlos a nivel público, porque ahorita la gente los trae para arriba y para abajo. No solamente Cedillo, que es el nuevo Como dicen personaje, por ahí, ¿no? Le vendes el alma al diablo y y tienes que pagar, tienes que tienes que pagar. acatar órdenes. No te vayas tan lejos. ¿Qué pasó con el expresidente Biden? ¿Tú crees que el señor a esa edad quería reelegirse o quería ser presidente desde la primera vez? Pues no. No, Pero sí, les toca pagar los beneficios de las comodidades que se les dio. Nunca, pues es como el crimen organizado. Nunca te puedes salir una vez que ya te metes, firmas el pacto, cual sea que tengan. Y pues estás a la orden, a la llamada de los de arriba. Sabes que en cuanto te den una llamada, tienes que responder el teléfono y acatar los objetivos y acatar las tareas que te están pidiendo hacer. Ve a Fox, ve a Calderón. Lo único que pueden hacer es salir a hablar en público, hacer el ridículo. Eso es lo que a mí me duele, porque quieres o no, son mexicanos, son expresidentes. En su momento se les respetó, no se les respetó lo que sea, pero es que hacen el ridículo. No son gente pensante, no son gente que tú puedes debatir y tener una conversación intelectual y intercambiar, ya sea debate o ya sean ideas o ya sean lo que sea que se quieran tirar, que sea a un alto nivel y que digan, ¿sabes qué? Bueno, pues es que Cedillo viene y el PRI ya se murió, pero trae unas ideas y de repente como que momentos de lucidez y el señor puede hablar y expresarse y defenderse y decir, pero no, Jorge, la verdad, lamentablemente, como te lo estaba mencionando hace unos minutos, no hay oposición, dos, no hay ideas, tres, es gente de la muy vieja escuela de cuando México, lamentablemente el pueblo estaba sometido y no había ninguna manera de informarse más que los canales de media que todos conocemos, TV Azteca, Televisa, etcétera. Y ahora que el mexicano ya está más despierto, empieza a ver todos los fallos que tuvieron estos regímenes anteriores. Entonces, por ahí también me da cierta alegría, ¿no? Que se están destapando varias cosas y si hicieron mal, pues lo mínimo que pueden hacer es pues, quedar en ridículo. Sí, no, definitivamente. Yo creo que, mira, al final, los que pagan son ellos. El sistema que está por encima de ellos, pues no pierde, ¿no? El sistema sigue estando por encima de todos esos personajes. Ellos simplemente son como un refresco de plástico, son desechables, son reciclables. Por aquí los usas mientras los necesitas, pero ya, no te ocupo, te vas. Y al final es un tema de distracción social, porque la gente está enfocada en estos temas de interés público, político, y dices tú, bueno, ya les tocaba, está pasando, esta gente cínica, hipócrita, pues está acabando de una manera como no pretendían terminar, ¿no? Fox, me parece, creo que ya lo diagnosticaron con locura, lo que era. A este cuate Peña Nieto, el más inteligente de todos, terminó siendo, fíjate, la ironía de la vida, terminó siendo el más inteligente de todos los Peña, expresidentes. sí, no, Peña tiene un respeto. Mira, el otro día vi un video de él y a lo mejor es un video muy público en el cual Peña se disculpa. O sea, yo nunca he visto ningún presidente que se disculpara. Por ahí está en línea, búsquenlo. Dice, me disculpo si le hice a alguien mal, porque sabe que hizo mal. Sabe y entiende, pero se disculpó entre los mexicanos, se disculpó a la gente que, tú sabes que para llegar a ser presidente tienes que caminarle a mucha gente sobre la cabeza. Entonces, y desapareció. Como dices tú, es lo más inteligente que pudo haber hecho Peña Nieto, es desaparecer, no habla, no opina, me imagino que le dan órdenes, no las sigue, o si las sigue, no lo sabemos, pero en realidad eso quieras o no, de repente sí digo, wow, qué buena onda,
de que pues ya el señor pues ya se retiró y no tiene nada que ver y está viviendo su vida de lujos por la corrupción que hubo, porque eso no lo podemos negar, pero pues ya no está ahí en el, ¿cómo te digo? En el trueque y maneje de todo este rollo. Sí, no, definitivamente. Y creo que todos estos personajes actuales que salen a hablar más se hunden, ¿no? Entonces, van a acabar mal, están acabando mal, y no tanto en el sentido de que van a terminar siendo juzgados por la justicia de leyes, porque eso no va a pasar. Sabemos que Sí, no, no. ellos no van a pagar de esa manera, pero están pagando de una peor manera el desprecio general del pueblo mexicano, ¿no? Incluso dentro de grupos de alto nivel donde ellos se relacionan, también estoy 100% seguro que se les han cerrado las puertas de mucha gente que les dijo, ya hasta aquí, o sea, te quemaste, estás quemado, ya no me convienes, sobre todo a nivel de los empresarios, ¿no? Entonces, lástima, ¿no? Uno que ya terminó loco, el otro que, no Que sé dicen cómo que se vive en llama, un departamento de 6 por 6, ¿ah? de 6x6, ya ni los Sale coreanos. una foto, la semana siguiente sale una foto en un yate. Ah, cómo se llama ese personaje? Felipe del Sagrado Corazón Calderón, Que no tiene carro, ¿ah? Pero sí tiene yate. ese humilde campesino, Ah, pues sí, no, acaban mal, ¿no? Desafortunadamente los grupitos que los intentan proteger y ayudar tienen audiencias de 10 a 12 personas, lástima por ellos, pero pues, bueno, así es el precio es alto, hay que pagar un precio muy alto por jugarle al vivo. O sea, no te puedes poner, dirían por ahí, contra la naturaleza, porque la naturaleza te lo va a cobrar. ujú. Pero bueno, en lo general, Carlos, este es el tema destacable en cuanto a la política de México. Tú sabes que se siguen haciendo las mañaneras con la doctora Claudia. Temas más, temas menos. Se sigue con lo de los jueces, que ya está próxima la votación. Y eso es todo. Y ya el otro tema que pues no, creo que no es necesario adentrarnos la noticia de que falleció el Papa, entró uno nuevo que por primera vez es de estos lados de Claro. América. Entonces, ya es un tema para otras cosas, porque también, Sí, 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 no, ya son temas más periféricos en los cuales nuestro enfoque primordial es hablar un poco de la geopolítica y un poco de cómo es la relación de Estados Unidos, de México y del mundo, ¿no? Entonces, parte de abordar estos temas es informar a la audiencia y pues darles la opinión. Aquí estamos dando simplemente compartiendo nuestras opiniones acerca de varios temas, lo poco mucho que sabemos y pues dejen ahí en sus comentarios si tienen temas de su agrado en el cual podemos estar platicando o compartiendo con ustedes. Eh, Vamos a hablar el próximo tema de las empresas de la época neoliberal. Esto me llamó mucho la atención porque ya que íbamos a hablar pues de los expresidentes, un poco de Cedillo, no tocamos el tema de Salinas, Jorge, yo creo que ese Salinas merece un video completo, ¿no? De 1 hora, porque fue, fue demasiado lo que se hizo en ese sexenio de Salinas de Gortari. Y de hecho hay que hacer, Jorge, hay que hacer un video de los dos Salinas, Salinas de Gortari y Salinas Pliego. También hay temas ahí que me gustaría tocar de Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, Electra y el conglomerado de Banco Azteca. Entonces, bueno, sin más que decir, pues hablar un poco de las empresas de la época neoliberal, ¿no? Jorge estuvo hablando un poco de cómo estas, por ejemplo, llamémosle organizaciones en las cuales tomaban ventaja del pueblo mexicano, veían una facilidad en la época neoliberal en la cual ellos podían venir a México, hacer lo que quisieran, sabían que la corrupción en México se movía en todas las esferas, desde el de abajo hasta las más altas esferas. Entonces dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues es una oportunidad. Yo creo que si cualquier empresario, cualquier CEO que sea un poco oscuro, corrupto o algo así,
en la época neoliberal México era un paraíso tremendo, ¿no? Y teniendo en la bolsa a los expresidentes y poderles prometer que después de que se terminaran sus sexenios, se le iban a, pues, prometer varios, ciertos, no regalos, pero ciertos beneficios económicos en los cuales, pues no les iba a faltar nada, ¿no? O sea, básicamente tú dame el poder de hacer lo que yo quiera en tu país y ya después que termines tu sexenio, pues no te vas a preocupar por absolutamente nada, ¿no? Y por ejemplo, Salinas de Gortari creo que vive en Irlanda, eh, Peña Nieto vive en España, por ahí Calderón vive también en España, creo, en Europa, en algún lugar así, o sea, se van lejos de donde son estas empresas famosas que pues la verdad en la época neoliberal hicieron lo que quisieron hacer. Em, Me gustaría hablar un poco de Iberdrola, ¿no? Una compañía pues bastante famosa en la época de Calderón. No sé, Jorge, si también en la época de Peña Nieto, Iberdrola fue importante, ¿no te acuerdas? Sí, es que en realidad son españolas, ¿no? La Sí, empresa. sí. Bueno, pues es una compañía de gas y petróleo, ¿no? Que estuvo en México por mucho tiempo, aprovechándose, pues, básicamente de los recursos de los mexicanos, que le pertenecen a los mexicanos. Pues, lo que me llama la atención es que lo que viene siendo Iberdrola y Vulcan Materials, que es una minera, pues vienen siendo compañías que como dueño tienen al mismísimo BlackRock, tienen al mismísimo Vanguard y se me hace algo, yo siento que estas dos compañías de BlackRock y Vanguard y State Street, son tres, vienen siendo como una manera en lo que Estados Unidos maneja su poder financiero global. Entonces, ellos dictan dónde invertir, cuándo invertir, con quién invertir, a nombre de qué compañía invertir. Acordémonos que BlackRock es un fondo de inversiones. Entonces, ellos pueden comprar acciones de Iberdrola y cuando se termine, por ejemplo, la época neoliberal o la época de paraíso de cualquier país, pues nada más venden las acciones y desaparecen, ya no les interesa más esa compañía. Entonces, yo estaba platicando un poco con Jorge acerca de Vulcan Materials Company, ¿no? Que ellos tenían el proyecto, es Canico, Jorge, allá en Yucatán, en la península de Yucatán. Sí, así es. Bueno, había un proyecto ahí en el cual pues el expresidente Andrés López Obrador tuvo que interceder pues básicamente parar operaciones para esta compañía americana, ¿no? A mí la verdad, mi opinión es que el tema de lo de las mineras en cualquier país, si la minera no es una minera nacional de ese país y viene a saquear, porque es lo que vienen a hacer. O sea, vienen a saquear materiales preciosos, tierras raras. Últimamente, en los últimos años, se ha escuchado en México que quieren saquear el litio, porque México en el norte, en Sonora, tienen demasiado litio. Entonces, estas compañías vienen y les hacen una promesa al gobierno, local o nacional, ¿no? Les dicen, ¿saben qué? Tienen, pues, tal material. Y ya con eso en mente, pues dicen, ¿saben qué? Pues no tienen ustedes compañías para sacar este material, ¿no? Empiezan a hacer una formulación en la cual el país al cual van a saquear, pues queda en desventaja. ¿Sabes qué? Pues sí, tienes razón, no tenemos cierta maquinaria, no tenemos ciertos radares para ver dónde están los materiales y todo eso. Entonces, les venden esa idea, más aparte en los altos niveles, pues les venden una idea de corrupción, ¿verdad? ¿A cambio de qué? De empleos, empleos en este caso a los mexicanos, empleos mal pagados, uno que otro bien pagado, pero empleos que la verdad no son un incentivo económico para crecer como mexicano y como ciudadano. Entonces vienen, saquean, pagan lo que quieren
Y una vez que ya no hay, la tierra es saqueada, se regresan a su lugar de origen. Entonces a mí ese tipo de negocios, es por eso que lo comparto en este video, porque quiero expresar que es algo que no beneficia al país en ningún sentido. ¿Por qué? Porque no se sabe bien a detalle cuál es el beneficio para el mexicano promedio. Tenemos que saber desde cuántos impuestos se están evadiendo en este tipo de empresas, porque al traer a una empresa extranjera, normalmente se les hace un paquete de inversión en el cual, oye, ¿sabes qué? Pues no vas a pagar o vas a pagar el 50% de la electricidad, te vamos a dar tal terreno para que construyas tus oficinas, te vamos a dar 70% de descuento en los impuestos para que no pagues tanto. Todo por incentivar y propiciar, pues, gente que tenga empleo, ¿no? Esa es la promesa, ¿no? Que empleen a la gente local. Pero la verdad, al final del día, Jorge, son cosas que, pues, como mexicanos no preguntamos, no nos informamos, no sabemos, no entendemos. Muchas veces nomás decimos, pues es que viene tal compañía inglesa o viene tal compañía canadiense y ya con eso como que nos da cierta seguridad y decimos, ¿sabes qué? Pues es que porque son canadienses, americanos, van a hacer las cosas bien. La verdad es que no. O sea, hay que preguntar, hay que abrir los ojos, hay que concientizarnos, hay que entender y, y yo me imagino que hay algunas instancias en las cuales pues compañías internacionales pues tienen sentido que vengan, se expandan, pero siempre algo hay que tener en prioridad, que sea a beneficio de la gente común, de a pie, la gente común como nosotros, y que sea el beneficio para el mexicano, siempre. Eso es lo primero, y por eso yo estoy en mucho agradecimiento con Andrés, cómo hizo las cosas, también con Claudia, porque siempre el mexicano debe ser primero, y las empresas y las ganancias y el capitalismo siempre debe quedar en segundo plazo, porque después pasa lo que pasa aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si no tienes seguro médico, estás frito. Entonces, los pilares de la humanidad se van desordenando cada vez más entre más capitalismo y más empresas. Las empresas llegan a tomar la decisión en todos los rubros, ¿no? Pero pues esto es más o menos lo que quería compartir en la época neoliberal, cómo se hacían un poco las cosas y pues más o menos dar un poco de explicación de lo que yo sé. Y pues mi opinión en cuanto a este tipo de empresas, no sé si tengas algo que agregar, Jorge. No, Carlos, prácticamente dice los comentarios acertados acerca de la situación, que, o sea, obviamente estás tomando como ejemplo estas dos compañías, Ujú. pero obviamente, imagínate, o sea, estamos hablando de una enorme cantidad de empresas que incluso ya están establecidas en México, que son extranjeras, que juegan el papel de que son mexicanas y todo el rollo, pero en realidad las mentes son extranjeras con objetivos de saquear, ¿no? O sea, es todo el beneficio va a ser para mí y el mexicano que trabaja para mí, pues ahí como se las arregla como pueda o hay a Dale, medias, dale el salario, un salario que no se puede sobrevivir, ese es el problema. correcto. Entonces, o sea, tomamos el ejemplo de estas dos, ¿por qué? Porque son las dos empresas que más sonaron en el sexenio pasado con el expresidente Andrés Manuel, pero obviamente esto detonó que nos enteráramos de que muchas más empresas están así en México, ¿no? O sea, hoteles, ¿no? Cadenas de hoteles que pertenecen a gente de España, de otros países, de Estados Unidos, eh, mineras, ¿no? Mineras que son canadienses, chinas, que prácticamente se estaban llevando el mineral prácticamente de a gratis, ¿no? Entonces, todo Sí, esto detonó y es donde uno se da cuenta y dice, caramba, ¿no? O sea, pobre de mi México, o sea, ¿qué le están haciendo a este país? Yo sé que es un país rico en mucho, pero, o sea, ha sido enorme el descaro, ¿no? Los que jugaban a administrar el país, estos personajes que eran unos niños que les das un juguete para distraerlos, prácticamente ellos entregaron
el país con firmas a poderes maquiavélicos de fuera. Y obviamente esas cosas no se pueden componer, no se pueden componer en un sexenio, o sea, no, no hay forma. Entonces, lo que hizo el expresidente Andrés Manuel es comenzar un proceso de limpieza. ¿Cómo? Comenzando primero con mencionarlos, exponerlos. Después ya solitos empiezan a como a pelear entre ellos, empiezan a haber problemas, los que invierten en sus empresas quitan sus acciones, a todo este rollo, ¿no? Ya Iberdrola ya tiene problemas a nivel mundial o ya los tuvo, no sé cómo está el rollo de ellos, pero eso fue una parte como para decirle al mexicano, hey, pongan atención porque estas dos empresas son el ejemplo de todo lo que está sucediendo en México. Entonces, como tú lo comentaste, es el poder extranjero saqueando en la actualidad, ¿verdad? Saqueando Una los manera moderna, como dices tú en la actualidad. ¿no? Sí, porque sabemos que el saqueo viene de, pero años, años atrás. Entonces, sigue sucediendo con un plan que ellos vienen manejando de forma muy estratégica, pero o sea, no es que lo ejecutaran desde hace mucho tiempo y se salieran con la suya. Lo que pasa es que antes no había forma de exponerlos porque no había redes, no había todo este tipo de portales, donde la gente tiene acceso a publicar información. Antes no era nada, todo estaba comprado, nadie decía, todos estaban callados. Ahorita ya la información es más pública, ya todos saben y se investiga. Un expresidente los expuso, un expresidente con mucho poder a nivel social. Entonces, pues esta es una realidad que nos siguen mostrando, ¿no? Cómo están las cosas en este país. Y por supuesto, sabemos que también sucede con otras naciones eh, que son saqueadas y se han apoderado de ellas prácticamente. Sí, sí, o sea, no, imagínate Latinoamérica, cómo ha sido saqueada, no solamente México, desde México para abajo te vas y es impresionante, ¿no? Lo que se ha logrado. Por eso muchas veces yo inconscientemente me pregunto, por ejemplo, países como Suiza, ¿no? Países como Dinamarca, pues ¿a qué se dedican, Jorge? ¿Cómo viven tan bien? Sí, entiendo que es una población poca, pocos habitantes, pero ese nivel tan alto, tan de primer mundo, ¿no? Que se maneja. No sé, yo nunca me ha tocado ir a Dinamarca, pero ¿de qué viven? O qué producen o qué crean. Por lo menos tú ves como China, Estados Unidos, México, Latinoamérica, Brasil, al mismísimo África ha sido saqueado y sigue siendo saqueado sin ningún tipo de control. Por lo menos ves cómo se pelean entre ellos y que Trump le dice a Xi Jinping que esto y que aranceles y las tarifas y todo eso. Pero países como esos de Europa, que nadie se hace esa pregunta de cómo viven también en Luxemburgo, cómo viven también en Suecia, ¿no? Entonces, eso sí será algo que será bueno investigar y hacernos esa pregunta en un próximo video. Pero pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Es un placer, Carlos, y nos vemos en la próxima. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos. Cuídense. Ya, ¿a qué hora se va a pagar, güey? Oh, ya, güey. Ya, de hecho.